presencia de moderadora. Reciban de parte de Amachak Escuela Jurídica cordial y afectuoso saludo a esta segunda mesa de diálogo internacional del Derecho Constitucional. Hoy contamos con la presencia de nuestros estimados ponentes, quienes gentilmente van a compartir con nosotros sus conocimientos. Los doctores, la doctora Flor María Ávila Hernández, quien es docente del Colegio Mayor de Cundinamarca, docente en la Universidad Católica de Colombia, además abogada por la Universidad del Zulia y doctora en Filosofía de Derecho y de los Derechos Humanos por la Universidad de Nápoles Federico II. Asimismo, nos acompaña el doctor Rubén Flores Dapkevicius, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de la República, profesor de Derecho Público de la Universidad Mayor de la República e integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, además de ser integrante fundador de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. También es integrante fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Constitucional e integrante fundador del Centro de Estudios de Derecho Público, finalmente especialista en Legal Tech. Finalmente nos acompaña el doctor Daniel Frías Toral, quien es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Argentina, profesor de la Universidad Metropolitana de Guayaquil, además profesor permanente de la César Vallejo en nuestro país, especialista en materia constitucional. Para el día de hoy contamos con esta mesa temática titulada Participación Ciudadana, Derecho y Deber, concientización sobre la importancia de la intervención y fiscalización ciudadana. Sin ánimos de dilatar la presente sesión, pues estamos muy ansiosos, estimados, de poder escucharlos. Se les recuerda a toda la audiencia que deben encender el micrófono y la cámara para poder prevenir cualquier tipo de interferencia durante la sesión. Las preguntas dirigidas a nuestros ponentes en específico que deseen formular pueden realizarlas a través de la caja de comentarios o, si lo requieren, pueden seleccionar la opción de levantar la mano para concederles el uso de la palabra. Estimados, desde Amachak Escuela Jurídica, una vez más le agradecemos por su amabilidad, predisposición y cooperación para con toda la comunidad jurídica. Le cedo el uso de la palabra, estimada doctora Flor. Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, dar las gracias por esta amable invitación a la Escuela Jurídica Amachak y desearle siempre muchos frutos como la actual ponencia. También darle mi saludo especial al doctor Rubén Flores, al doctor Daniel Frías, que para mí es un gran honor estar con ustedes en esta mañana de hoy. Bien, sin más preámbulos, yo creo que este es uno de los temas más interesantes, más apasionantes dentro del derecho constitucional, como es la participación ciudadana, derecho y deber. Fíjense que no se preguntó derecho o deber, sino derecho y deber, en primer lugar. En segundo lugar, porque es común en nuestros ordenamientos jurídicos la gran cantidad de normativa relativa a la participación ciudadana. Es decir, nuestras constituciones no le faltan normas sobre participación ciudadana, pero realmente el problema es cómo participar, cuándo participar, con qué cultura política participar, porque esto es lo que realmente nos hace falta. Esto implica, obviamente, un involucramiento en la política, no tenerle miedo a la política. En Venezuela decíamos, cuando la política nos tocó el estómago, cuando nos tocó las fibras de nuestro ser, entonces tuvimos que despertar para participar. Entonces, realmente con esto yo voy a hacer mi introducción a este tema, que repito, por lo normativo estamos llenos de normas. Yo les voy a presentar las normas colombianas sobre participación y primero voy a hacer una referencia al concepto como tal de la participación ciudadana. ¿Qué debemos entender por participación ciudadana? Bien, entonces, en primer lugar, no sé si están ya observando, ¿sí? Sí, estimada.
se observa. Entonces, tenemos en primer lugar que hablar sobre la participación ciudadana, derecho y deber. En primer lugar, vamos a hablar sobre la democracia. La democracia es un bien universal, es un bien de todos, es un derecho colectivo de los pueblos y es la condición hoy de la gobernanza mundial basado en las democracias nacionales. Hoy vemos que los estados se reconocen en la medida en que tengan sistemas democráticos. Y para tener sistemas democráticos se implica que haya un Estado de Derecho y que haya participación ciudadana. Y es obligación de la comunidad internacional proteger las democracias en el mundo. Bien, ¿y qué entendemos por participación ciudadana? Es el involucramiento en distintos niveles y formas de los ciudadanos y de las ciudadanas, así como de las organizaciones y de las instituciones que los agrupan, es decir, de la sociedad civil, en los procesos de toma de decisiones y ejecución de acciones de carácter estratégico para el desarrollo, junto con el gobierno y los demás actores, de aquello que sea una participación necesaria para ser transformadora de la realidad, en beneficio de los presentes y futuras generaciones. La participación es un instrumento de construcción de ciudadanía. Y aquí me quiero detener. Actualmente, por la globalización, por los procesos de cooptación del poder político, cada día somos menos ciudadanos. En Colombia, la no participación se ubica en más de política. Se ubica en más de un 63% de la población. Es decir, más del 63% de la población no va a votar. No participa ni siquiera a este nivel, al nivel de, vamos a decir, de lo que sería una participación política indirecta. Bien, una participación ciudadana indirecta. Entonces, realmente los niveles de participación son realmente preocupantes en toda América Latina. Y bajo esta ponencia, la participación ciudadana es un elemento de formación de la ciudadanía. Precisamente ese forjamiento de ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y de sus deberes, que asuman un papel activo en la construcción de su municipio, de su región y de su país. Obviamente, entonces, necesitamos conocer cuáles son los instrumentos de la participación ciudadana. En primer lugar, ¿qué es? Y segundo, ¿cómo participar? Para que esa participación sea organizada y sea en aras del control social. Porque, es decir, que tengan como objetivo, como norte, el cuidado de lo público, el cuidado de ese espacio de lo público que no es solamente de quienes detentan el poder político. Y para nadie es un secreto que muchas veces ese poder político puede estar cooptado por partidos políticos, puede estar cooptado por, vamos a decir, la élite que esté en el gobierno, haciendo esa gobernanza. Entonces, allí es donde la participación ciudadana funge como un elemento para redistribuir el poder político. Y aquí esta idea me gusta mucho, es decir, que es un elemento para la redistribución del poder. Esta es la idea de Arnstein, que precisamente defiende el concepto de participación ciudadana cuando no es impostación, es decir, cuando no es fachada, es un elemento para la redistribución del poder. Es decir, en un eje transversal a los poderes definidos por Montesquieu, quien sitúa al ciudadano como comienzo y como fin del proceso político. Y fíjense esto, generalmente el ciudadano pareciera como el servidor, el sujeto pasivo del proceso político. Aquí estamos diciendo todo lo contrario, que es el inicio y el fin del proceso político. Obviamente que esto significa que no puede solo
contentarse con un sufragio, por ejemplo, con mecanismo de sufragio activo de voto, sino que tiene que ser acompañado por mecanismos, por ejemplo, de la democracia directa, como son los referendos, las consultas populares, los cabildos abiertos, entre otros. Entonces, aumentar la participación ciudadana es la hipótesis de mi exposición, es redistribuir el poder. Entonces, para Bourdieu, el campo político es un espacio de competencia por el poder y lo describe de forma análogo al mercado económico, como una serie de relación de productos políticos, es decir, la política sería entonces un mercado donde se intercambian productos políticos, programas, conceptos, problemas, políticas públicas, donde hay una serie de demandas de estos bienes por los ciudadanos que muchas veces carecen de la posibilidad de participar políticamente. Entonces, Balandier define antropológicamente la participación como la existencia de influencia de un grupo, vamos a decir, del poder político de un grupo sobre otros actores sociales. La capacidad de decidir sobre, esa sería la definición del poder, de un grupo sobre otro grupo. Bien, entonces tenemos también otras definiciones como la de Curil, donde la participación es aquel tipo de práctica social que supone una interacción expresa entre el Estado y los actores de la sociedad civil. Obviamente la finalidad de la participación ciudadana tiene que ser hacer valer los derechos e influir en ese, vamos a decir, en ese poder político, lo cual implica también distribución equitativa del poder y de los recursos básicos. Hoy por hoy vemos en nuestras democracias, en nuestros países, vemos esta lucha por la participación ciudadana, a veces organizada, otras veces no organizada. En los sistemas autocráticos, esta participación es más bien creativa, es más bien de signos de resistencia política. Bien, ¿cuáles son los condicionantes de la participación ciudadana? Tenemos varios condicionantes. Dentro de los condicionantes, tenemos a nivel económico, cultural y a nivel político. ¿Cómo, vamos a decir, esos elementos que van a favorecer o no su existencia o ausencia, favorecen o no la participación ciudadana? Obviamente, a nivel económico, favorece la participación ciudadana la satisfacción de las necesidades materiales básicas, la ruptura de los lazos de dependencia y explotación, la existencia de medios de comunicación libres y transparentes que faciliten los flujos informativos. Es decir, la existencia de los derechos básicos de la existencia, que los alemanes llaman la procura existencial. Es decir, tener los elementos, ¿verdad? Para que se pueda participar organizadamente en una sociedad. Tenemos a nivel, obviamente, político la existencia de un Estado de Derecho, la vigencia de derechos individuales y colectivos, igualdad ante la ley, libertad de expresión, movilización, organización, etcétera, etcétera. Es decir, la posibilidad de que ese gobierno, ¿verdad?, tenga independencia de poderes. Por ejemplo, yo vengo de mi país, Venezuela, donde la participación ciudadana ha sido muy difícil. Precisamente la participación se ha manifestado a través de luchas de resistencia, a través de mecanismos de resistencia, muchas veces cuando el poder político está coaptado, es decir, está concentrado en un solo poder y entonces se dificulta la participación ciudadana efectiva. Y a nivel cultural, obviamente, el acceso a la información pública, la educación básica, el respeto a las distintas formas de la cultura y que, obviamente, valores de solidaridad y equidad. Bien, entonces el ejercicio de la participación ciudadana está mediado por la cultura política predominante
incluyendo el nivel de conocimiento de derechos y deberes. Por eso es tan importante una educación en derechos humanos desde la infancia, enseñar a los ciudadanos a sus derechos, a sus deberes, y no solamente derechos. Por ejemplo, en Colombia la participación ciudadana es un deber. Lo dice expresamente el artículo 95, dice participar, numeral quinto, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Y el Estado tiene como fines precisamente facilitar la participación ciudadana. Es decir, el Estado, a través de la distinta distribución horizontal del poder político, sea horizontal o vertical, tiene que favorecer esa participación ciudadana, que es uno de los fines precisamente del Estado. Lamentablemente, los grupos sociales hegemónicos tratan de jugar con esa pasividad de la ciudadanía. Es decir, cuando el individuo renuncia a ser ciudadano, se va produciendo ese proceso de desciudadanía. El ciudadano cada día es más apático a la política, es cada día, vamos a decir, le interesa menos participar en la política. Y obviamente hay grupos, los grupos que estén en el poder, muchas veces toman esto como, vamos a decir, un elemento para, vamos a decir, se aprovechan de esa pasividad de la participación ciudadana. Bien, tenemos una participación que puede ser directa o una indirecta. La directa, hay mecanismos como, por ejemplo, los referendos, los cabildos abiertos, la consulta popular, y hay unos mecanismos indirectos que es a través de los representantes. Esta directa o representativa, la calidad de dicha representación depende de varios factores, como la legitimidad de esa elección del delegado, las consultas previas y que haya mecanismos también de rendición de cuentas. Esto es lo que aboga, por ejemplo, el llamado gobierno abierto, que haya canales de participación ciudadana y que haya un diálogo continuo, permanente con la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda hacer control social. Porque si no hay ese diálogo, si no hay esa direccionalidad hacia los individuos a través de plataformas informativas, a través de los planes de desarrollo. Es importante decir que acá en Colombia el plan de desarrollo es un plan que ejecuta el Ejecutivo Nacional a 4 años, que es el término de duración de la presidencia. Ahorita tenemos un nuevo presidente electo que tomará posesión el 7 de agosto y va a tener también su plan de desarrollo. Es importante decir que en este plan de desarrollo tiene que tener necesariamente mecanismos de participación ciudadana. Es un presupuesto del plan de desarrollo que haya instancias de participación ciudadana, y lo tenemos también a nivel, por ejemplo, distrital. El plan de desarrollo distrital, se llamó el nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, y también los llamados presupuestos participativos. Y, por ejemplo, en el distrito de Bogotá se tienen 123 instancias de participación, precisamente para garantizar esa continuidad del diálogo entre Estado y ciudadano. Y luego tenemos la participación individual, que nosotros tenemos acá, hay una figura muy interesante que son las veedurías ciudadanas, que están encargadas del control social en Colombia. Estas veedurías se constituyen por grupos de ciudadanos para fiscalizar todo lo que son los vamos a decir, el gasto público, la gestión pública, y se pueden fiscalizar, por ejemplo, programas, proyectos, contratos o servicios públicos. Y sería una forma de participación colectiva. La participación puede ser coyuntural o permanente, coyuntural transitoria,
permanente como la que se propone en Colombia. Es decir, que sea a través de un plan de desarrollo con instancias de participación perennes, permanentes con Colombia. Bien, luego tenemos las categorías convencionales o informales. La convencional es la que tiene, por ejemplo, la Constitución, la que trae la Constitución y las leyes. En Colombia tenemos la Ley 1757 del 2015 que regula, es una ley estatutaria y regula todo el marco normativo de la participación. Establece cuáles son las instancias de participación, las consultas populares, los referéndums, los plebiscitos, la iniciativa popular, y lo regula perfectamente en esa ley. Y luego tenemos la participación informal, que sería esa que se da en los marcos de gobiernos autocráticos, donde lo que se ve es una resistencia. Y vemos formas hasta originales de participación. En Venezuela, durante los años 2014, 2015, 2016, se dieron constantes participaciones ciudadanas, pero más que todo se hizo como fórmulas de resistencia a través de las barricadas, a través de la protesta social, a través de inclusive el cierre de calles, entre otras. Pero como mecanismos, esta sería una forma de participación ciudadana informal o no convencional. Tenemos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Por ejemplo, en Colombia hemos tenido el plebiscito, que ha sido de arriba hacia abajo. Es el Poder Ejecutivo el que toma la iniciativa, llama a consulta a la población para que se pronuncie a favor o en contra de una determinada decisión que va a tomar el Ejecutivo. Y también la tenemos de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, por ejemplo, sería esa participación de las veedurías ciudadanas. Área de participación tenemos en formación de políticas públicas. Wallace distingue 3 áreas de participación ciudadana. En formación de política pública, facilitando la intervención de los ciudadanos, por ejemplo, en el diseño, en la ejecución de la política pública, en la acción legislativa a través de iniciativas como el referendo. En Colombia tenemos el referéndum abrogatorio y el referéndum consultivo y aprobatorio de leyes. Tenemos la revocación del mandato y luego la participación en la prestación de los servicios públicos a través de la transferencia o la cogestión. Es decir, cuando los individuos prestan el servicio público a través de, por ejemplo, una cogestión o una transferencia del servicio público a manos privadas. Esto está previsto, por ejemplo, en la legislación colombiana. Colombia se proclama en su Carta Magna como una república democrática, participativa y pluralista. Bien, y como les mencionaba, dentro de los fines del Estado está facilitar la participación ciudadana en todas las decisiones que lo afectan en la vida económica, en la vida administrativa y cultural de la nación. Hay un marco legal muy extenso. Aquí lo tengo para quien desee profundizar. Básicamente el artículo 40 y la ley 1757 del 2015, donde hemos tenido todo el desarrollo de la materia de participación ciudadana. La Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre la participación ciudadana y voy a adelantarles algunas consideraciones que juzgamos necesarias tomar en cuenta a la hora de la participación ciudadana. La participación ciudadana es derecho y deber. Es decir, nos compete también no solamente el poder participar, verlo como una potestad ciudadana, como un derecho subjetivo de participación, sino verlo realmente como un deber ético, un deber ciudadano que tenemos
con respecto a nuestros respectivos países. Bien, quiero leerles acá, para concluir con esto mi intervención, donde los intereses económicos o ideológicos esbozan prototipos de políticas de supervivencia, básicamente con las poblaciones, acordes con sus intereses y caracterizadas por una dependencia y la promoción de un pragmatismo amoral y anómico, solo útil para mantenerse en la existencia, y un darwinismo social. O sea, prácticamente lo que tenemos en la política son políticas de supervivencia donde no se profundiza en la participación ciudadana. Altos niveles de deshumanización, por cuanto está bloqueado lo que Sen y Nussbaum han indicado como la capacidad básica de la condición humana, que es la capacidad de elegir. Entonces, que obviamente está conectado a las libertades básicas. La política como saber y práctica es relación, es comunicación, en el sentido de poner en común para la construcción del bien común. Es una construcción comunicativa del bien común en la que deben participar los actores sociales, pero con especial énfasis en la capacidad del Estado, ¿verdad?, de poder involucrar a estos sectores. Y entonces el eje de la responsabilidad política de todos los actores es contribuir a crear precisamente el conocimiento, la valoración y cuidado de la vida en común, necesario para la resolución de los conflictos. Es importante que podamos ver la participación como ese instrumento que por un lado va a construir ciudadanía y por el otro lado va a coadyuvar en la construcción, por un lado, de lo colectivo, del bien público, y por el otro lado va a permitir ese control social tan necesario que sirva también de barrera precisamente para los desmanes, a veces, muchas veces, del poder político. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, doctora, se escucha claro y ya se dejaron de proyectar las diapositivas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora. Y bien, continuando con esta primera ronda de intervención, estimado doctor Rubén Flores, tiene usted el uso de la palabra. Buen día, es un gusto estar con ustedes, hablando desde el sur, desde el cono sur, muy frío en estos momentos por aquí. Un nuevo encuentro con Amachac, con esta escuela que precisamente nos convoca y que además nos integra y hace reflexionar, en definitiva, a toda América Latina. Amachac, abogado en idioma propio de nuestras tierras. Agradecimiento a Amachac, agradecimiento a Bianca, agradecimiento a ti que estás moderando muy elegantemente y eficientemente, a la mesa, a Flor, a Daniel, queridos doctores, PhD como yo, por integrar esta mesa, lo que constituye un honor específico, muy importante, y agradecimiento a las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, que nos van a escuchar en Facebook, etc. Participación ciudadana, derecho y deber. Qué tema ancho, qué tema importante.
Tuve el honor y el gusto recién de escuchar a mi querida colega Flor, que mencionaba diversos elementos tan importantes que podríamos estar horas, y esto no es por supuesto que ningún tipo de comentario respecto a su brillante exposición, podríamos estar conversando horas sobre algunos de los elementos que se mencionaron. Las élites políticas, las participaciones actuales mediante convocatorias en redes sociales, tantos elementos que podemos conversar. Yo voy a hablar específicamente de presentar algunos elementos jurídicos y destacar uno de los elementos fundamentales, que es la cultura. Es decir, la culturización de nuestros pueblos a los efectos de la participación ciudadana. El caso uruguayo es muy especial. Nosotros somos 3 millones y tanto de habitantes, un país que es un país llano, que no tiene selva, que no tiene grandes alturas, y eso hace que tengamos unos grandes medios de comunicación en general que favorecen la participación ciudadana. Desde el punto de vista de la forma jurídica que se le da en Uruguay, lo primero que existe es la obligatoriedad del sufragio. Es un tema que es muy importante destacar. El artículo 77 de la Constitución uruguaya dice que el voto es secreto y obligatorio. Sigue luego, no me voy a detener en elementos de detalle que solamente podrían aburrirlos o distraernos del centro, siendo estas conferencias internacionales en donde esta mesa se constituye por queridos colegas colombiano, venezolano, ecuatoriano, en mi caso uruguayo, argentino, peruanos y otros. No me voy a detener en elementos de detalle. Secreto y obligatorio. No en todos los lugares el voto es secreto. Y ello es un elemento de destacar en primer lugar. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Aquí, por ejemplo, el hecho de que el voto sea obligatorio determina ya de entrada, de aire, en la denominada Suiza de América, como se denomina Uruguay, determina ya una formación ciudadana muy importante. Esa formación ciudadana, además, comienza en Uruguay desde la escuela. Los niños ya desde la escuela, y especialmente en secundaria, en la educación secundaria, en la educación que va aproximadamente de los 13 a los 18 años antes de ingresar a la facultad, existen materias de estudio de este tema que en definitiva terminan replicando en toda la sociedad. Este año es un año muy particular, es un año de Mundial de Fútbol. Un elemento de mucha distracción, diría yo. Por allí, por noviembre, tenemos esta convocatoria. Y es muy conocida aquella frase de pan y circo a los efectos de la manipulación del pueblo. En Uruguay eso no es posible. Y es notorio en virtud de, como les decía, desde la formación que surge desde la escuela inclusive. El hecho del sufragio obligatorio, además, determina que los ciudadanos tengan que, más
o menos, estar informados sobre lo que se va a votar. Es un hecho muy importante. Hace poco una sentencia determinó una condena a un empresario que no permitió votar a la persona que estaba trabajando ese día, un domingo, un día, aquí se vota los domingos, es lo lógico, y no permitió salir a trabajar, salir a votar. Fue condenado bastante duramente desde el punto de vista económico por el hecho de no permitir el voto. Otra norma muy importante en la Constitución uruguaya es la libertad de la conciencia cívica. La Constitución uruguaya determina claramente que, especialmente para los funcionarios públicos, deben estar protegidos para los funcionarios públicos, pero para todos en general. Ustedes saben que el derecho laboral se divide en derecho laboral público y privado. Esta norma determina que las personas tienen libertad a una conciencia en lo que tiene que ver con sus ideas en general. Es la defensa sagrada en nuestro país desde mucho tiempo, yo diría desde los 33 orientales, del sagrado derecho a la formación del pensamiento y de la expresión del pensamiento. Allí observamos elementos que determinan claramente nuestra cultura. La Constitución, además, en Uruguay, determina el derecho al referéndum no consultivo, como mencionaba Flor, muy interesante, muy importante, que debería establecerse, sino el referéndum que tiende a derogar las normas. Cuando una ley se aprueba, se puede impugnar mediante el recurso de referéndum. Se necesita un 25% para ello. También nuestra Constitución determina la iniciativa legislativa e iniciativa constitucional. Legislativa, leyes, constitución, realizar una nueva constitución. Una forma de poder legislativo, digámoslo en sentido lato, y una forma de poder constituyente en el otro. Y miren, en otro de los elementos que se mencionaba anteriormente, el tema de las élites políticas. La iniciativa legislativa necesita una cantidad determinada de mayoría, una mayoría especial. Ello surge del artículo 79 de la Constitución, que es un 25%. Para tener iniciativa legislativa se necesita un 25% de inscriptos habilitados para votar. Y para tener una iniciativa en materia constitucional se necesita un 10%. Parece una contradicción. Para reformar necesitamos un 10%, la Constitución. Para reformar la Constitución necesitamos un 10%. Para reformar una ley necesitamos un 25%. Eso tiene que ver con la defensa específica que termina realizándose por las élites políticas. Élites políticas. Un hecho que la democracia no puede evitar de la mejor manera posible, que algunos sistemas han podido
mitigar, y voy a dar un ejemplo muy claro. Estamos hablando de participación política. En Uruguay no se permite votar dentro de la lista. Se hace una lista cerrada, una lista sábana, digámosle así. Si usted quiere votar al candidato XX, al segundo candidato de una lista, por ejemplo, del Senado, tiene que votar al primero. No tacha, no puede tachar, no elige dentro de la lista. En Argentina sí puede elegir dentro de la lista. De esa manera, al no poder elegir dentro de la lista, se elimina parte de la libertad. También de la sagrada libertad. En estos momentos, entonces, además, contamos con el plebiscito, por supuesto, para las reformas constitucionales, obligatorios. Siempre el voto es obligatorio. Y, por supuesto, para la elección de los gobernantes. Elementos que deben reformarse, por ejemplo, en mi país, es la posibilidad de elegir dentro de la lista, que las listas no sean cerradas. Aquí, cuando se plantean plebiscitos, o cuando se plantean referéndums, se habla continua y constantemente del gasto público que significa realizar un referéndum. Especialmente del gobierno de turno. No estoy hablando de gobiernos de derecha, de izquierda, del actual, del que venga o del que fue. Estoy hablando en general. Cuando se es gobierno se habla de una forma generalmente, y cuando se es oposición se puede hablar distinto. No puede ser un obstáculo determinados gastos a los efectos de que la población participe. El hábito de votar, el hecho de participar continuamente, hace que precisamente el ciudadano pueda estar en el centro del laberinto y no en la periferia. Con esto quiero decir, con esta imagen muy clara, quiero decir en el centro de la política, en el centro de la decisión de los elementos políticos. Temas fundamentales. Entonces, hemos presentado sin grandes detalles, porque no es lo que corresponde. Además, sin desmedro, por ejemplo, de mi ilustre predecesora, yo no utilizo generalmente PowerPoint para moverme libremente, sin perjuicio de que tengo un esquema que estoy mirando. He presentado los elementos más importantes que tienen que ver con la participación política desde el punto de vista jurídico en Uruguay, en Argentina. En Uruguay no existen elecciones intermedias, un elemento muy importante desde el punto de vista político. Para hacer un termómetro de lo que la ciudadanía piensa respecto al gobierno, en Argentina sí existen las elecciones intermedias. Elecciones intermedias, para ser claros, son las elecciones que se dan dentro de un periodo de gobierno, como en Estados Unidos. No existen en Uruguay, sí existen en Argentina, sí existen en Estados Unidos y en otros países. Hemos presentado entonces esos elementos políticos, esos instrumentos. No existe la revocación del mandato en Uruguay. Referéndum, iniciativa, plebiscito, obligatoriedad del sufragio, libertad de la conciencia moral y cívica de los trabajadores, muy defendida en nuestro país, especialmente por el artículo 29 de la Constitución de la República, que determina la libertad de expresión de pensamiento, que supone la libertad de pensar, para
poder expresar libremente el pensamiento, primero debemos pensar. Y todo lo que tiene que ver con la cultura que se forma en nuestra sociedad desde muy pequeños. En Uruguay existe además el acceso de todos los niños a lo que se denomina el Plan Ceibal en Uruguay, que es el acceso a computadores desde pequeños. Los niños tienen computadoras desde pequeños y por tal motivo se los forma de esa manera. ¿Qué es lo que me interesa? Salir de lo tradicional, de lo que mencionábamos tradicionalmente, de los instrumentos. Nosotros somos constitucionalistas. Yo además soy administrativista y soy especialista en Legaltech. ¿Por qué? Porque debemos evolucionar. Mi querida colega Flor hablaba del darwinismo social. ¿Qué término? Estaríamos 15, 20 minutos hablando del darwinismo social. Podríamos tener en cuenta además lo que dijo en su momento, citando a los clásicos, porque ya esos conceptos vienen inclusive, yo diría, de la escuela pitagórica o de la escuela platónica o neoplatónica, que es el hecho de estar continuamente actualizándonos para no volvernos analfabetos del futuro. Entonces, más allá de nuestra formación como abogados tradicionales, yo fui asesor de la Presidencia de la República, asesor en el Parlamento, gerente de una empresa, en una empresa pública, estatal. Hoy estamos viviendo la etapa del Legaltech, con la pandemia. Como dicen los brasileños, la pandemia. Y ello también fue mencionado por mi querida predecesora cuando habló del gobierno abierto. Lo mencionó. Yo me voy a detener un poco más en el tema del gobierno abierto. Porque el gobierno abierto, en definitiva, determina la participación ciudadana. Este gobierno abierto que debemos propugnar desde la cátedra, desde nuestros entornos, desde nuestra calidad de asesores, desde nuestra calidad de ciudadanos, para réplica y para que realmente se constituya en una realidad y no en una simple frase. ¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto es la posibilidad precisamente de que los ciudadanos participen mediante instrumentos establecidos, mediante inteligencia artificial, mediante páginas de consulta, etc. Por eso hablaba del Legaltech. Y de esa manera poder participar mejor en una sociedad donde, además, también lo mencionaba, yo sacaba un apunte aquí, en una sociedad además en donde la participación es tan grande, es tan vasta, el gobierno abierto, la posibilidad de los referéndums consultivos, la posibilidad de que el ciudadano pueda opinar dentro de los márgenes normales, porque evidentemente los responsables políticos son los responsables políticos. En Uruguay el responsable político es el Poder Ejecutivo. Los ciudadanos no pueden tomar determinadas decisiones o no pueden obligar a tomar determinadas decisiones, especialmente en materia económica. Pero ustedes observen entonces cómo hoy la participación política se está dando cada vez más mediante este gobierno
mediante este gobierno abierto, mediante los instrumentos de gobierno abierto, e inclusive, ya casi finalizando porque estamos en la hora, mediante lo que se denomina la Deep Web o la Dark Web. Nosotros habitualmente transitamos por la Clear Web, Google, páginas indexadas. Esto lo mencionó también al paso mi querida predecesora. No mencionó la Dark Web, pero mencionó estos términos. Mencionó la lucha política, etcétera, etcétera, que muchas veces se da en la Dark Web. Una web que algunos consideran que puede ser sucia o profunda, la Deep Web, que se maneja mediante Tor, que es un buscador especial, y en donde los que resisten dictaduras, resisten determinadas manifestaciones culturales, han logrado y logran comunicarse mejor mediante una participación ciudadana que evita que los poderes dictatoriales los cohíban en su actuación. Y termino. La Dark Web es esta web que no vemos habitualmente, que se ingresa por Tor, que contiene muchas páginas ilegales, pero que también permiten a la ciudadanía en determinados lugares poder luchar contra las dictaduras que hemos en algunos casos tenido que soportar. En conclusión, es muy importante saber los instrumentos políticos que tenemos, qué instrumentos políticos debemos cambiar, aprender de legislaciones como la comentada recientemente, como la que va a comentar mi estimado amigo Daniel, que comentó en su anterior participación, que nos vimos, de el poder de participación, lo digo Daniel, no precisamente, no con la precisión que tú vas a decirlo, de la ciudadanía, y replicarlo en la sociedad para que, en definitiva, el pueblo sepa que los gobernantes están a nuestro servicio, que nosotros le pagamos a los gobernantes y que tenemos el derecho de controlarlos y el derecho de participar. Y que no son figuras para estar continuamente en exposición, siendo aplaudidos cuando cumplen con su deber. Por tanto, gracias a Machac, gracias a los compañeros de la mesa que nos hacen reflexionar sobre estos temas tan importantes y que definirán el próximo camino, el camino que estamos viviendo y el próximo camino para que nuestros sistemas vayan progresando cada vez más. Muchas gracias y estoy al próximo contacto, luego de Daniel y etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado doctor Rubén. Le extiendo de forma oportuna el agradecimiento de Flora, quien adiciona que ellos son nuestros servidores, nuestros representantes. A continuación, el doctor Daniel Frías tiene el uso de la palabra para continuar con esta primera ronda. Adelante, doctor, te escuchamos. Bien, muchas gracias a todos, especialmente a ustedes por la invitación. Imposible no agradecer públicamente compartir este panel con Flor, con Rubén, grandes catedráticos a quienes considero amigos y admiro mucho. No ha sido pues la primera vez que compartimos el panel. En todo caso, yo creo que el tema que se está tratando en este momento, como es la participación ciudadana,
definitivamente es vital y saludable para una democracia. Que hemos tenido en el Ecuador un avance, yo diría que sí, en Ecuador, y voy a hablar obviamente para tratar un poquito el derecho comparado, de qué es lo que está pasando en el Ecuador con la participación ciudadana. Nosotros en el año 2008 tuvimos una reforma constitucional, otra más, muy típico en los países nuestros, muy nuestros, de reformar constituciones cuando el candidato tiene un alto apoyo popular. Y bueno, reformando constituciones generalmente se cree o se piensa que de esta manera va a tener mayor estabilidad y en algunos casos así se da. Eso como marco político. Como marco real, en el aspecto netamente jurídico, académico, que nos compete, tenemos que ver las connotaciones que hizo que la Constitución del 2008 en el Ecuador cree este nuevo organismo denominado Quinto Poder, que es la función de transparencia y control social. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta antes de que exista esta reforma en nuestra Constitución, en la Asamblea Constituyente que se dio en Montecristi, en el Ecuador, al igual que en la mayoría de países, las principales autoridades del país, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Contralor o Juez de Cuentas de una nación, eran elegidos por la Asamblea, Congreso, Senado, Cámara, lo que funciona en diferentes países. En el caso de nosotros era el Congreso, posterior a la Constitución, ahora es la Asamblea, y donde, bueno, un grupo de ciudadanos elegidos supuestamente para representar al pueblo, iban a escoger pues a los mejores para determinados órganos de control del Estado. En la práctica, lo que pasaba era que mi compadre, que quiero que sea el Contralor General del Estado para que no me moleste y para que no haga problemas a las acciones legales que yo vaya a tomar o a las acciones administrativas que yo vaya a tomar, necesito que mi compadre sea el Contralor General del Estado. Entonces, dentro de la Asamblea empezaba pues una suerte de negociaciones, de cruces de opiniones, por decirlo elegantemente, y se concluía en que el más idóneo, entre comillas, era justamente, oh sorpresa, mi compadre. Y él era pues el nuevo Contralor General del Estado. Luego de eso, la práctica, estoy hablando de la práctica real, pero sé que aquí hay muchos estudiantes de Derecho, en la práctica era de igual manera con la justicia. Bueno, la Fiscal General de la Nación tiene que ser quien persiga a los delincuentes y no quiero que me persiga a mí, así que también voy a poner justamente a una amiga mía que ha sido muy cercana a mí para que en la Fiscalía General del Estado pues persiga a los delincuentes, pero no a ciertos amigos si es que pasara algo. Esa es la realidad. Entonces, ¿no, verdad? Otra vez el Congreso, o el Senado, la Cámara, la Asamblea, pues se sumaban los votos y se lograba poner a determinada persona. Esto llevó a que el Estado ecuatoriano colapse y sinceramente se sienta asqueado, por así decirlo, de una práctica política, y se usan entonces los medios de conocimiento jurídicos, técnicos necesarios para decir tenemos que cortarle las alas a los políticos. Los políticos ya no pueden seguir siendo quienes decidan la suerte de patricios que van a dirigir los órganos de control. Entonces, como una muy buena iniciativa, quiero dejar en claro que de aquel gobierno que hizo esto, en su momento, aunque fui opositor y sigo siendo opositor por ideología, pero no es un tema ideológico el que vamos a tratar, sino jurídico-técnico, tuvo una excelente iniciativa que fue la creación de una función de transparencia y control social con carácter de poder. Normalmente, como bien lo mencionaba Flor en su intervención, la división de poderes establecida por Montesquieu era básica, ejecutivo, legislativo y judicial, y la división de poderes es básicamente lo que se ha pregonado por muchos años. Sin embargo, acá se amplía a 5 poderes, aparte de los hegemónicos, la presidencia, el Senado y la Corte, se aumenta el poder electoral como poder, dándole calidad de poder al electoral, al Tribunal Electoral, y también se aumenta calidad de poder, y así reza nuestra Constitución, pues, el quinto poder, que es la función de transparencia y control social.
Entonces, ¿qué es lo que se cree o que se pretende con esto? Lo que se pretende con esto es decir, ¿sabes qué? Los políticos y los que están en el juego político y son parte de un partido político ya nos van a elegir cuáles son los ciudadanos más idóneos para que puedan tener el poder del control, porque estamos hablando de la transparencia y control social. Entonces, por eso se le da este nombre de función de transparencia y control social. Entonces, es una iniciativa maravillosa donde utópicamente sonó algo maravilloso, es decir, vamos a escoger a los mejores y de mejor trayectoria, pulcros, intachables y especialistas en su área, pero van a ser elegidos por una comisión de personas que es parte de la función de transparencia y control social que se llama el Consejo de Participación Ciudadana. Y el Consejo de Participación Ciudadana es una suerte de patricios, académicamente hablando, que son aptos para seleccionar y crear el escenario necesario para que a la Fiscalía General del Estado vaya la persona más idónea para fiscal del Estado, con una transparencia total, con exámenes públicos transmitidos a vía real y en tiempo real, hoy por hoy con nuestras herramientas tecnológicas, con entrevistas públicas subidas a red, a plataformas como YouTube, donde la gente interesada a tiempo real ve efectivamente cómo esta persona que pretende ser juez de la Corte Constitucional, al hacerle una pregunta, el grupo de académicos universitarios seleccionados resulta que era desastroso. Como anécdota, les converso que recientemente hubo unas vacantes para jueces de la Corte Constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana crea una comisión integrada por académicos universitarios y notables constitucionalistas, con una diversidad muy grande de participantes. Y obviamente las universidades mandaron a sus mejores elementos. Los constitucionalistas más nombrados y renombrados del país fueron parte también de esta comisión y pasó lo que tenía que pasar. Los participantes que aspiraban a ser candidatos a la Corte Constitucional no calificó ninguno. No pasaron ni siquiera las primeras preguntas. Obviamente, esto porque fue un concurso transmitido en vivo en YouTube y las preguntas realmente fueron muchas y muy fuertes. ¿Qué obligó a que se declare fallido ese concurso y se vuelva a crear uno nuevo? Indiscutiblemente mejoraron mucho la calidad de participantes, las postulaciones, y por así decirlo, llegaron los mejores que debían llegar. Cosa que no hubiese pasado antes, cuando solamente se determinaban los votos de los compadres y los amigos del Congreso. Entonces, vemos cómo sí funciona y cómo efectivamente obliga a que los órganos de control, por lo menos, estén integrados por personas capaces para aquello. Entonces, nosotros, como experiencia propia, vemos una cantidad de fallas que podríamos luego tratarlas en la réplica si tienen dudas o quieren saber un poco más sobre el tema, en qué fallamos o cuáles fueron las aristas que funcionaron, pero como principio general, quitarle el poder a los políticos de designar a las autoridades y dárselo a ciudadanos, sí ha sido un acierto. Sí ha sido un acierto porque efectivamente los miembros que crean las comisiones en esta función de transparencia y control social es el Consejo de Participación Ciudadana. Y el Consejo de Participación Ciudadana está integrado indiscutiblemente por personas que han destacado en su área. Nótese, por favor, cómo para ser asambleísta, diputado, miembro de una cámara, generalmente usted necesita básicamente haber nacido y tener la cédula. No necesita más. Lamentablemente, cualquier persona con simpatía pública, ya sea un presentador de televisión, un futbolista, literalmente en nuestro país se inscribió, con todo el respeto a la profesión, un payaso, una persona que ejerce sus funciones de payaso y se vive la vida. De hecho, es un gran payaso, es un payaso muy famoso. Tico Tico fue candidato. Entonces, estamos hablando de que cualquier persona, con basta presentar la cédula, puede llegar a ser un padre de la nación, un padre de la patria, representado para hacer leyes, para hacer las leyes de las cuales después nos quejamos los ciudadanos, y que luego nuestros
como abogados, y ustedes como estudiantes de Derecho, les van a preguntar, oye, ¿por qué tenemos tan malas leyes? ¿El país está tan mal? Bueno, nuestra respuesta técnica ya será, ustedes eligieron a estas personas para que lleguen al Congreso a hacer leyes. Chicos de reality shows, candidatos a la Asamblea, y ganaron, futbolistas, y ganaron. No estoy discriminando, cada profesión es muy digna y cada trabajo es muy digno, pero definitivamente, si yo voy a construir una casa, no puedo dársela a mi compadre que canta espectacular en el karaoke porque tiene una gran voz. Tengo que dársela a un arquitecto especializado porque si no la casa se me va a derrumbar. Es igual acá. Entonces, lamentablemente este principio democrático, es decir, cualquiera puede llegar a representar al pueblo, ha llevado al caos en el que lamentablemente muchos países, especialmente en Latinoamérica, nos hemos visto sumergidos. Como alternativa se presenta entonces, ¿no verdad?, la participación ciudadana, con la diferencia de que estos miembros de participación ciudadana sí se les exige título de tercer nivel, título de cuarto nivel, masterados, y que destaquen, que han sido destacados públicamente en aportes a la sociedad. Ahora sí se encuentran un grupo de personas que han sido muy buenos en sus áreas, profesionales de primera, formando comisiones ciudadanas, académicas, de profesores universitarios, de técnicos especialistas, que en conjunto van a designar y van a elegir públicamente a través de medios de transmisión electrónica a quienes son las personas que van a ocupar los cargos más importantes en nuestro país y en nuestra nación. Y se presenta obviamente ahora sí un verdadero concurso de méritos y oposición, porque de repente yo estoy viendo tremenda situación y veo como una persona que no sabe de derecho quiere ser juez, o que no sabe específicamente nada de derechos fundamentales quiere ser juez de la Corte Constitucional, o que en su vida ha presentado una auditoría, quiere ser contralor. Entonces los ciudadanos pueden comparecer y presentar las impugnaciones necesarias del caso. Los ciudadanos, entonces por primera vez se le da vida real a los ciudadanos, no como una utopía de pueden reunirse y entre ustedes recojan firmas y presenten tal cosa, no, sino realmente que sean un poder y con calidad de poder elegir las comisiones, porque ni siquiera ellos van a elegir al contralor, ellos no van a elegir a las autoridades, van a crear comisiones ciudadanas de personas destacadas para elegir a los mejores. Obviamente, esto ha llevado a que en estos momentos se vuelva a hablar de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana porque es un dolor de cabeza para los políticos. Y están pensando en llamar una consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana porque ¿cómo es posible que los ciudadanos técnicos tengan el control de las autoridades? Y están empezando una campaña de desprestigio para que vuelva otra vez el poder a manos de los políticos. Entonces eso lo decidirá pues nuestro pueblo, nuestra nación en su momento. No quiero entrar, como digo, en temas políticos, pero es nuestra realidad. Con ese precedente, con ese antecedente de cómo se trastocó y cambió totalmente la vida en el Ecuador, paso a compartir pantalla con un resumen de lo que es la función de transparencia y control social, ¿no? Entonces, nosotros podríamos iniciar, ya voy en estos momentos compartiendo la pantalla, no sé si se está viendo. Un minuto, por favor. Bien. Espero que estén viendo la pantalla. Sí, doctor, se observa. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, pues como les había mencionado, la función de transparencia y control social es el organismo que rige en el Ecuador a partir de la constituyente de Montecristi en el año 2008. Resta ya en nuestra constitución, en el artículo 204, que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. Ojo, es el primer fiscalizador, nótese la calidad que le da en el ejercicio de su derecho a la participación.
Esta función promueve e impulsa el control de las entidades públicas y entidades privadas que presten o desarrollen actividades que son de interés público. Lo que les había mencionado, pues, en su momento, ¿no? ¿Quiénes la integran? Mire cómo la función de transparencia y control social, que antes se debía solamente al Congreso, al Senado, ahora pues efectivamente pertenecen a esta función y la integra la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso de Gestión de Suelo, la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo. Obviamente, nombran también a todos estos representantes. Es decir, cada una de estas funciones son nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana luego de este proceso de selección. Pero no muere solamente allí con quienes integran esta función. Se extiende a los órganos de control. Es decir, la Fiscal General de la Nación también entra al concurso de participación hecho por el Consejo de Participación Ciudadana. Se somete como tal los jueces de la Corte Constitucional. Los jueces que son elegidos por el Consejo de la Judicatura y el propio Consejo de la Judicatura, que es la que controla el sistema de administración de justicia. Entonces, dése cuenta cómo todo el poder del Estado se le ha dado esta función de transparencia y control social de los ciudadanos. El ejercicio de las funciones es de 5 años, tienen un fuero de Corte Nacional, obviamente deben tenerlo, y están sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional.